Bien, mis queridos, vamos a continuar con la palabra del Señor. Hoy sería el cuarto tema de esta serie. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? Tengo en mi librería, en mi oficina, en formato electrónico, una gran cantidad de libros que hablan sobre guerra, lucha, conflicto espiritual. Pero déjame decirte algo, mucho de lo que se comenta o se dice es más empírico, es más de la experiencia de algunas personas que de lo que dice la palabra del Señor. Y la verdad que cuando nosotros vamos a las Escrituras, ella es lámpara y es el único manual de nuestra verdad. Hemos hablado acerca de este personaje que no es una ficción. En las Escrituras es un ser real. No es una personificación, es una persona. Sabemos que es un ser que está bajo la resolución divina porque él actuó en rebeldía. Dios no creó a Satanás, Dios creó un personaje llamado Lucifer, Luzbel, un ser que era portador de luz, hermoso, perfecto. Isaías capítulo 14 lo describe con la posesión de un querubín grande y protector. Es decir, que entre todos los seres angelicales, Isaías 14, Ezequiel 28, Lucero fue creado como un querubín grande protector, ser el guardián de la santidad de Dios. Fue hecho perfecto en santidad, en hermosura, en sabiduría, en belleza y en mucha autoridad, porque después de Dios en el universo, Satanás es el ser más poderoso que hay. Reconoce esa autoridad el propio arcángel Miguel, quien es el protector de la nación de Israel, el general en ejército de las huestes celestiales, confronta con Satanás el cuerpo de Moisés. Y el libro de Judas nos dice que solamente este arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Cuando él se rebeló, Dios quitó de él fuego, santidad, Ezequiel capítulo 28. Fue degradado moralmente y en ese momento fue decretado el destino eterno de este ser. No existe la mínima posibilidad que Satanás, junto con esa tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él, Apocalipsis capítulo 12, verso 3, no existe la mínima posibilidad que ellos puedan arrepentirse y alcanzar el perdón de Dios. Es irremisible e irrevocable el decreto divino. No hay salvación, no hay arrepentimiento para el grupo que se rebeló con Satanás. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo que el infierno fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Sabiendo él eso, ha levantado a través de la historia humana, después de esa rebelión angelical, un reino paralelo de tinieblas, un reino paralelo de oscuridad, que nosotros sabemos que es el reino de las tinieblas. Es por eso que Dios nos envía a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué hay? Poder para salvación. Es en Romanos capítulo 1, verso 16 que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tú no vas a encontrar en las epístolas, tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas hacia la iglesia, que usted debe ir y guerrear y ganar terreno en contra de Satanás. No, por el contrario, se nos dice que debemos disfrutar de nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y el enemigo no puede tocarle, puede intimidarle, puede afectar su mente desde afuera, pero no puede poseerle, porque en mi interior, en su interior, está el Espíritu de Dios y Dios está con nosotros. Amén. Hay iglesias donde se practica expulsión de demonios y todos están tan asustados que salga el demonio de una persona y venga otra persona. No es posible. Porque el Señor está aquí, a nuestro lado. En nuestras vidas no hay lugar ¿para quién? Para dos señores. Si Cristo está en nuestro corazón, somos más que vencedores. Satanás sí nos puede engañar y seducir. Y hemos visto rápidamente en este texto interesantísimo en Efesios, donde Pablo nos dice lo siguiente: porque no tenemos que
lucha. Entienda bien que usted está en una guerra espiritual. Hay que luchar. La lucha no es ir echando afuera a los espíritus de sueños, de mentiras, de engaños. Esa no es la lucha. Usted hoy sintió esa lucha espiritual. Tal vez su carne le dijo, no quiero llegar hoy a la iglesia, ¿no? Tenemos esa pesadez en hablar del Señor a otras personas. Yo cada vez siento más mi lucha, me cuesta más prepararme para predicar la palabra de Dios. Y alguno dirá, oye, pero ya tantos años que llevas predicando, no sabes mucho de la Biblia. Cada vez que me siento a estudiar es una lucha. Es una lucha tremenda con mi carne, con Satanás, con la seducción. Improvisa mejor. No te prepares de diferentes formas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Hay un enemigo que es invisible, que es poderoso, que es real, que tiene la capacidad de seducirnos. Es por eso que considerábamos en primer lugar, si consideramos, al considerar el perfil de Satanás, hemos visto que algunos nombres y que los nombres que recibe este personaje en las Escrituras describen tanto su carácter como su conducir. Ya hemos hablado con respecto al carácter, dijimos algunos nombres que describen el carácter de Satanás. En primer lugar, hicimos mención de Lucero, Lucifer, que es el nombre original que describe su estado original antes de su caída, su función. Pero el lucero, que es el término Lucifer, en latín que nos llega a nosotros, describe todo un reino de ¿qué? De tinieblas. Nunca ninguno de nosotros en su sano juicio pondría por nombre a uno de sus hijos como Lucifer. Segundo lugar, hablamos de Satanás, que describe, este título que describe su carácter, va mostrando que él es un adversario, ya que Satanás, un término muy común en las Escrituras, describe que él es el enemigo, mejor dicho, el adversario, el contrincante. Otro nombre muy común en las Escrituras es el diablo, que significa acusador, aquel que presta acusación en contra de los hijos de Dios. La serpiente, antigua, se le llama antigua porque desde que hizo caer a Adán y Eva hasta el día de hoy, muy bien conoce a quién, a los seres humanos. Es por eso que hay un dicho que dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo, porque por más de 6.000 años nos ha estudiado perfectamente. ¿Y sabes qué? Pedro dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Te conoce, sabe cuál es tu debilidad, sabe cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus problemas, y por ese lado, sutilmente, ¿qué hace? Como una serpiente antigua, comienza ¿qué? A engañar. Hemos visto otro nombre que lo describe en su carácter despiadado, dragón. Dragón es un término mitológico para los griegos que describe terror, juicio, fuego, maldad, y se le llama gran dragón. ¿Por qué gran dragón? Porque la intención de él, Jesús lo dijo, Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón, el gran dragón, vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. ¿Cuánta gente hemos visto en esa condición espiritual? El gran dragón. Y finalmente, ¿cómo se le llama? El maligno. En 1 de Juan 5, verso 18, especialmente el verso 19, dice que el mundo entero duerme bajo los brazos ¿de quién? Del maligno. Completamente indefenso está el mundo. Porque él, aunque es un enemigo derrotado, sigue siendo, ¿sabes quién? El Dios de este siglo. El príncipe de las huestes de maldad. El padre espiritual. Escúchame bien. El padre espiritual de toda persona que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. ¿Recuerdas en Juan capítulo 8, verso 32? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y los judíos le dijeron, en el momento Jesús, no tenemos un amo sobre nosotros. Qué ilógico, porque ellos tenían que pagarle tributo ¿a quién? A César, a Roma. Eran forzosamente esclavos, aunque vivían en sus provincias, dominados, subyugados bajo el imperio romano. Pero por sobre eso Jesús dice, ustedes son esclavos del pecado. Y aquel que es esclavo del pecado, ¿es esclavo de quién?
de Satanás, el diablo. Es por eso que solamente hay dos padres espirituales. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Escúcheme bien, no hay cuasi hijos. No hay personas que esté en tierra de nadie. Si usted tiene un padre, una madre, si usted tiene un hijo, un familiar, un amigo, un compañero, que no conoce a Cristo como su Salvador personal, a la luz, no de mis palabras, a la luz de las Escrituras, ¿qué dice? Que es un hijo de Satanás. Y si mueres en Cristo, ya no hay más oportunidades. Por eso que nosotros predicamos el Evangelio. Juan dice, y el mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. Pero en el verso 18 dice, nosotros sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Estás seguro? Amén. ¿Estás segura que eres de Dios? Amén. Nombres que van describiendo su carácter. Rápidamente veamos un par de nombres que describen su conducir. Cómo Él se va comportando y cuál es la intención que Él tiene. En primer lugar, vamos a mirar, el primer nombre tiene que ver con el tentador. El tentador o la tentación. Es interesante, nosotros conocemos la porción de Mateo capítulo 4, verso 3, donde viene ¿quién? El tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Ahora es interesante, como nosotros sabemos como tentador, Satanás pone a prueba ¿a quién? A los hombres en una lucha moral, incitándoles a hacer ¿qué cosa? La tentación, escúcheme bien, no es mala, es neutral. El ceder a la tentación es lo malo. Ahora, viene el tentador, viene en este caso Satanás, con una intención, viene él con una intención. Es interesante, esta descripción indica una actividad continua que caracteriza a Satanás. Él va solamente procurando dañar a las personas. Es interesante, mira conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, esta descripción y mira lo que Pablo dice, por lo cual, dice Pablo, también yo, no pudiendo soportar más, Pablo tiene que salir rápidamente de la iglesia de Tesalónica. Pablo estuvo en Tesalónica no más de un mes, de 4 semanas. Hubieron problemas, quisieron lincharlo y funda una iglesia. Y en 4 semanas Pablo funda una iglesia, les habla del Señor y sale. Y él queda preocupado por el estado espiritual de este pequeño grupo. Porque entre paréntesis, Satanás siempre se encarga de debilitar a los nuevos creyentes. Los nuevos brotes, los neófitos en Cristo Jesús. Neófito no es una mala expresión, sino que son creyentes nuevos. Y entre paréntesis, escúcheme bien, el intento de Satanás, más que las personas mayores, afecta a la juventud, pero la intención principal de Satanás son los niños. Son nuestros niños, tal vez tus nietos. ¿Por qué? Porque si roba del corazón de ellos su fe, su confianza, no vamos a tener en el futuro líderes. No vamos a tener en el futuro gente que crea en la palabra de Dios. Cuando el Señor me permitió estar en Cuba, hablaba con un cubano que salió bajo el gobierno castrista. Él era creyente junto a su familia. Y él con lágrimas en los ojos me contaba cómo el gobierno castrista le robó la fe de sus nietos que habían crecido en el temor del Señor. ¿Sabes cómo lo hicieron? Entraban los militares a los colegios y estaban cada uno de los niños en sus pupitres, en sus mesitas de estudio y les decían, oren a Dios. Los que creen en Dios, inclinen su cabeza, cierren sus ojos y oren. Y pídanle a Dios que les ponga un helado, una paleta de helado en su mesita. Cierren sus ojos y háganlo. Les daban 1 o 2 minutos. Luego les decían, abran sus ojos. ¿Hay una paleta? No. Vuelvan a hacerlo. Por 2 o 3 veces. Finalmente les decían, quiero que ahora le pidan, cierren sus ojos. Y le pidan a Fidel que les ponga un helado, una paleta de helado en sus mesitas. Venían los soldados y en cada una de las mesitas que hacían. ¿Sabe que eso es casi una violación psicológica? Pero de esa forma, ¿qué hacían? Les robaban la fe. Porque tal vez apuntaban a un deseo de ellos. Un deseo. Y la tentación
Y la seducción del trabajo del enemigo es apuntar a áreas de deseo en nuestras vidas. Mira el texto. Pablo que dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese ¿qué? Hubiese tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase ¿qué? En vano, porque Pablo muy bien sabía que donde Dios sobra, también lo hace ¿quién? Satanás. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo contó en Mateo capítulo 13 la parábola de los 4 terrenos? Él contó que en el capítulo 13 de Mateo, verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. No alcanzó a enterrarse, no había buena tierra, había tierra mezclada con dureza. Y esa semilla al caer en ese lugar, dice que vinieron las aves y ¿qué? Y le comieron. Luego el Señor interpreta en el verso 19 de Mateo capítulo 13, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Viene quién? El malo. La idea es que utiliza las aves. Y esta es una analogía porque hay muchas personas que se desaniman con el cristianismo. Yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo miro la Biblia y no la comprendo porque hay tantas religiones. Escuchan, oyen el mensaje de la palabra de Dios, pero sutilmente ¿quién? Satanás viene y ¿qué hace? Les roba la semilla. Yo a veces veo eso entre creyentes. Escuchen el mensaje de Dios, escuchen la palabra de Dios, pero sutilmente viene ¿quién? Cuando comenzamos a priorizar cosas que no son más importantes. Déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero cada uno es seducido por sus propios deseos. ¿Sabe dónde apunta Satanás? El deseo de la carne. Seduce, tentación. Entonces uno de los trabajos de Satanás es tentarnos a nosotros. ¿Y dónde apunta? En la seducción. ¿Dónde apunta el engaño? A tu necesidad y mi necesidad. Busca la forma de satisfacer esa necesidad, no al modo de Dios, ni en el tiempo de Dios. Y de esta forma caemos nosotros ¿en qué? En el lazo del tentador. A veces es la obra del Señor. Satanás hace ese trabajo. Mira, segundo lugar, otro nombre que va describiendo el actuar de este personaje, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, que lleva por título El Acusador. Mira conmigo en Apocalipsis capítulo 12, por favor, una porción interesante en este libro. Ese capítulo 12 describe mucho acerca de este personaje siniestro en las Escrituras, al igual que lo es Isaías 14, Ezequiel 28. Y en el capítulo 12 vamos a ver acá, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido, ¿estás ahí? Lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. Y agrega, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y también noche. Los primeros 2 capítulos de Job. Posiblemente el libro de Job es el primer libro que se escribe de la Biblia. Los 2 primeros capítulos de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, versículo 1, dicen que se presentan delante de Dios los ángeles, y entre los cuales también se presenta ¿quién? Satanás. Este es un misterio para mí. Me cuesta entender, asimilarlo. Que siendo Satanás un personaje en pecado, en rebeldía, puede acercarse a la presencia de Dios. Lo vas a ver en Zacarías capítulo 3, verso 1. Anota esa referencia, donde él va a ir acusando a Josué, el sacerdote Josué. Y Satanás acusa a Josué y a la nación de Israel delante de Dios. ¿Cómo es posible que ocurra esto?
No lo entiendo. Tal vez sea cuando Dios habla de su diestra, habla de su bendición, de su bondad, de su cuidado. Y a veces habla, y la siniestra, al lado izquierdo, habla de su voluntad permisiva. ¿No tienes? ¿Recuerdas que en una ocasión el Señor va a separar unos a la derecha y otros a la izquierda? Y la izquierda representa el lugar de tinieblas o la permisividad de Dios. Por ahí tiendo a creer que Satanás se presenta en ese aspecto de la siniestra de Dios. Porque Apocalipsis dice que llegará un momento y que actualmente Él está presentando ¿qué cosa? Acusación suya, suya y mía. Y nos está acusando delante de ¿quién? Cuando nosotros miramos las Escrituras, vamos a mirar 1 de Juan capítulo 2, mira conmigo, 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, hay un cuadro interesante del escritor sagrado, mira lo que nos dice 1 de Juan, en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué dice el texto? No pequéis, y si alguno hubiese pecado, ¿qué cosa? Abogado tenéis para con el Padre Jesucristo, el justo. Aquí se nos presenta un cuadro de que hay una persona que ha pecado y hay un acusador, pero hay también ¿qué cosa? Un paracletos, esa es la palabra. Alguien que viene a socorrernos. Y esto ocurre a veces cuando nosotros le damos tal vez un motivo ¿a quién? A Satanás. Y él va y ¿qué hace? Presenta acusación. Pero gracias a Dios, gracias al ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, porque el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al libro de Hebreos, es que Él está a la diestra del Padre y se ha sentado para interceder por usted y por mí. Amén. En la antigüedad el sumo sacerdote estaba de pie porque no podía descansar en el lugar santísimo. Pero nuestro Cristo, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a la diestra del Padre en un sacerdocio perfecto y permanente. Pero escúcheme bien, eso no te exime de las consecuencias de caer. Porque cuando Satanás nos acusa es porque ha encontrado ¿qué? Algo en nuestra vida. Es por eso que Proverbios, y ahora, usted me dirá, ¿tenemos un abogado? Sí, amén, gloria a Dios por eso, amén. ¿Cuántos están contentos por su abogado? Amén. Pero ¿sabes que 1 de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados? Y Proverbios capítulo 28, verso 13 dice que hay que confesar y hay que apartarse. Que tiene que ver con confesión y restitución. Son dos verdades importantes. Porque Dios sí me perdona. Pero ¿te acuerdas cuando el Señor dice, si tú no perdonas a otros sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar los tuyos? No significa que cambia mi condición como hijo. Soy un hijo de Dios. Pero sí se ve afectada mi comunión con Él. Y a veces queremos hacer cosas y hacer cosas, pero Dios dice, no, porque hay pecado. Y le damos motivo ¿a quién? No solamente le damos motivo al tentador, sino que le damos motivos ¿a quién? Al acusador. Terminemos con uno más, el engañador. En la misma porción, si estás en Apocalipsis, verás que dice el verso 9, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué engaña? Pablo dice, porque no ignoramos sus acechanzas. No ignoramos sus métodos, sus maquinaciones. Su sutileza es tan sutil para producir en nosotros ¿qué cosa? El engaño. ¿Que cuál es la virtud? Les he dicho antes, ¿cuál es la virtud del engaño? Que no nos damos cuenta que nos están ¿qué? Engañando. Esa es la virtud del engaño.
Ahora es interesante, ¿cómo es que Satanás puede engañarnos? Por su posición de querubín, por la autoridad y el poder con el cual él fue creado. En segundo lugar, porque posee conocimiento y también, ¿qué? Experiencia. Pero ¿sabes qué más? Posee la capacidad de transformarse. Y yo diría ¿de qué? De muchas maneras. ¿Cómo es eso que Satanás puede transformarse de muchas maneras? Mira, 2 Corintios capítulo 11, verso 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como. ¿Cómo? Ángel, palabra ángel es un mensajero. ¿Mensajero de qué? De luz. ¿Aparenta ser qué cosa? Luz. Oye, de acuerdo a las Escrituras, 1 de Juan capítulo 1, verso 5, Dios es luz. Entonces él, verso siguiente, utiliza a sus ministros como ministros de justicia. ¿Para qué? Con una sola función, para engañarnos. ¡Wow! Ahora, mis queridos, ¿puede engañar a un creyente? ¿Puede engañarnos? Con nuestra tentabilidad, con nuestra naturaleza, con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros sentir. Recuerda que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:5 que no venga el tentador y nuestro trabajo en el Señor resulte en vano. ¿Cómo lo hace? Algunos de sus engaños, ¿cómo lo va haciendo? Creo que en primer lugar por medio de doctrinas confusas. Por medio de doctrinas confusas. Dice 1 de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Uno dice, no, carga una Biblia, es un hijo de Dios. No es cierto, porque Satanás conoce muy bien la Biblia. ¿Qué le citó Satanás a Jesús? La Biblia, porciones bíblicas. Él la conoce mucho mejor que nosotros. Y Pablo dice, y hay algunos que ya están presos del engaño de Satanás por medio de falsas enseñanzas. ¿Recuerdas lo que Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 1? Dice, pero el Espíritu dice claramente que vendrán tiempos, o los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué. Dice, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oye, cuesta encontrar palabra de Dios en muchos púlpitos, porque se habla de muchas cosas lindas, de muchas emociones. Uno de los más grandes predicadores en los Estados Unidos decía lo siguiente, yo no hablo de pecado, no confronto a la gente, no le digo las cosas fuertes, porque yo quiero que cuando termine el culto ellos salgan inspirados, pensando en lo positivo, en lo bueno que ellos son y cómo mejorar sus vidas. Suena bien, y un psicólogo hace lo mismo. Pero ¿dónde está qué cosa? Dice que Jeremías, que cuando tragó la palabra, le era dulce, pero en su interior, ¿qué era? Como un fuego. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta el corazón. Y a veces no nos gusta lo que Dios nos está diciendo. ¿Pero por qué lo hace Él? Pero el engaño es prestarle atención. Mira lo novedoso, mira lo interesante. Una de las doctrinas que se popularizaron y a millones afectaron era, ¿Dios está muerto? Él murió, y tú no tienes problemas, tú con tu mente sirves a Dios y la carne no importa lo que haga. ¿Sabes qué es eso? Doctrina de demonios. Porque yo sé por las Escrituras que debo sujetar mi carne y obedecer a Dios. Otro engaño sutil. No simplemente es por medio de doctrinas confusas, sino que en segundo lugar por medio de deseos carnales. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, verso 41 dice, velad y orad. ¿Para qué debemos velar y orar? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que es débil, tentable. Se seduce. Es interesante que en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, Pablo aconseja y le dice que un marido, un hombre y una mujer no estén mucho tiempo separados, sin actividad sexual. ¿Para qué? Dice, ¿para qué?
para que no os tiente Satanás. 1 Corintios 7:5, a causa de vuestra incontinencia. Y una de las armas más letales, más efectivas, mejor dicho, de Satanás, ¿cuál es? La sexualidad. Tiene esclavizada a nuestra juventud. En busca de placer. No son malos. Dios nos creó con la sexualidad. Pero cuando ésta se usa en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta, no trae paz. Traerá gozo a la carne, pero esclaviza el alma y el corazón. Y son esclavos, porque cualquiera de los otros pecados, dice el Señor, es fuera de la carne. Pero la sexualidad, que es contra uno mismo, se afecta el área emocional y espiritual. ¿Y Satanás qué hace? Engaña por medio de doctrinas confusas, por medio de deseos carnales, uno más, por medio de desobediencia a los mandatos. Tenemos el clásico ejemplo en 2 Corintios 9:10, donde Pablo dice, yo he perdonado y ustedes perdonen también. Porque si no perdonamos, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. Y me detengo un minuto acá. ¿Cómo está tu vida en perdón? ¿Has perdonado? Ahora que estuve en Sudamérica, me encontré con personas que llevan rencor en contra de sus padres por años. Son cristianos, están en el Evangelio y no han perdonado. Algunos fueron abusados como hijos, física, emocional, mentalmente. Fueron abusados, padres abusivos que abusaron física o sexualmente o maltrataron y que han crecido con ese rencor. Algunos que vienen de hogares divididos, de destrucciones de matrimonio, están divorciados o separados, llevan en su corazón este dolor. Algunas mujeres fueron abusadas y violadas. Otros fueron maltratados. Algunos fueron abandonados por sus padres. Y aún está ese dolor. Mientras no perdonemos, Satanás sigue ganando ¿qué? Ventaja en el corazón. Por eso que Dios nos dice que debemos perdonar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no significa olvidar, porque no olvidamos. Perdonar es el acto voluntario de decir a la otra persona, esto es lo que me hiciste. Pero Dios me ordena que te perdone. Y en el momento en que usted lo hace en el nombre de Jesús, el que queda liberado no es esa persona, sino es usted. Y no tenemos opción, porque estamos parados sobre la base del perdón. Amén. Pero Satanás gana ventaja cuando por medio no simplemente de los deseos carnales, sino por medio de la desobediencia a los comandos, mandatos directos de Dios. Y por último, ¿cómo nos engaña? Por medio de una dignidad confusa. Cuando nos creemos algo que no somos. La soberbia, el orgullo. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Sabes por qué cayó Satanás? ¿Sabes por qué Pablo dice no le entregues el ministerio a un neófito para que no caiga en el lazo del diablo? ¿Cuál es? Pablo pregunta a sus hermanos en Corinto, hey, ¿quién te distingue? 1 Corintios 4:6. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Creyéndonos, la arrogancia, la soberbia. ¿Sabes por qué muchos de los conflictos matrimoniales no se solucionan? ¿Sabes por qué? Por el orgullo y el egoísmo, la soberbia, la arrogancia. No estamos dispuestos a ceder, a decir, ¿sabes qué? Me he equivocado. Déjame decirte algo. El más espiritual, el que conoce más de la palabra de Dios, aquel que está más cerca del Señor, aprenderá de su Señor y sabrá doblar su cabeza y decir, perdóname, me he equivocado, aunque no lo haya hecho. Porque intentará buscar una cosa, la reconciliación. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué nos dice Pedro? Frente al engaño, la seducción. Sed sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Mira, el cual
¿qué debemos hacer? Resistid firmes, ¿qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante, conociendo a Cristo Jesús, llegando a Él. Ahora, quiero cerrar acá. Hace años atrás conocí a un muchacho en Argentina, estaba dando yo una clase de un video de música rock y la influencia del rock en la juventud, drogas, sexo, etcétera, etcétera. Y había un muchacho pelo largo que sentado de lado, medio miraba con los ojos y se sonreía y movía la cabeza. Todo el tiempo lo mismo. De vez en cuando me di cuenta que cuando presenté el Evangelio, él podía ver sus labios, que él conocía los versículos porque como que coreaba algunos versículos. Me llamó la atención su negatividad. Y cuando hablé con él me dijo, yo no creo en nada, no creo en Dios, yo ahora soy un agnóstico. Y no me dijo nada más y se fue. Una semana o 2 semanas después vino una señora mayor a la iglesia a congregarse con nosotros en Buenos Aires y nos pidió oración por un muchacho. Y cuando describió a ese muchacho, era el nieto de esta señora que había estado con nosotros. Y yo le dije, mira, estuve en una reunión, tal muchacho, tal nombre, sí, ese es mi nieto, dijo ella. Pero él no cree en nada. Y esta mujer con lágrimas en los ojos dijo, ¿sabía usted que él estudió donde usted estudió? Estudió 4 años la Biblia y quería irse como misionero a Brasil. Y los misioneros le dijeron, antes de que salgas como misionero, quédate 1 año con nosotros, prepárate un poco más en aspectos prácticos y luego te vas. Y él dijo, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y como los líderes le dijeron, espera un tiempo, no podemos apoyarte con esa actitud, se llenó su corazón de amargura, de odio, de rechazo. Al punto que él conocía la palabra de Dios. ¿Qué le podemos aconsejar a un muchacho, a una muchacha que lleva 4 años estudiando la Biblia? ¿Qué le podemos decir si ya lo saben? Pero Satanás, ¿qué hizo? Ganó ventaja en su corazón. Ahora, mis queridos, ¿sabes tú que la Biblia dice que el corazón es engañoso y qué más? Y perverso, más que todas las otras cosas. Y queridos, no me diga eso, no me va a ocurrir. Porque el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no cae. Resistid firmes en la fe. ¿Cómo? Nuestra posición en Cristo y lo que el Señor nos ha dado un escudo, una armadura. ¿Amén? ¿Cuándo hay que ponerse la armadura? Yo ya creo que cuando uno se la pone, no se la puede quitar. Porque la armadura habla de la fe, habla de la justicia, habla de la verdad, habla del Evangelio, de la esperanza, de la palabra de Dios. Cosas que deben estar con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado y por este lindo tiempo que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Y mirar, Señor, en el día de hoy estas verdades interesantes, en las cuales pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser sensibles, a buscar, Señor, tu palabra, tu verdad. Te pido, Señor, que si hay alguien que hoy tu Espíritu Santo, tu palabra, ha tocado su vida, su corazón, que pueda hacer los ajustes necesarios en su vida, ya que no ignoramos las maquinaciones del maligno y él gana ventaja sobre nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por tu palabra, porque nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Y te pido, buen Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, que necesita ser libertado, conocer la verdad del Evangelio, ilumina, Señor, su corazón. Trae sobre su vida bendición. Oramos, Señor, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.